En este momento vamos a continuar nuestro estudio de la Reforma, entrando en la lección 13, el estudio de la Contrarreforma, que es el estudio de la Iglesia Católica Romana. Los líderes evangélicos de la Reforma tenían muchas creencias en común. Aunque no concordaban sobre todo, creían todos en las doctrinas fundamentales de salvación por fe y no por obras, y la autoridad única y última y máxima de la Biblia. Tenían todos los evangélicos un disgusto profundo por causa de la corrupción en el Vaticano y la gran riqueza de los obispos católicos. Durante los primeros 30 años de la Reforma, muchos países abandonaron la Iglesia Católica Romana y se juntaron a las iglesias evangélicas. Muchos territorios en el Santo Imperio Romano, también Dinamarca, Suecia, Noruega, Estonia, Latvia, Suiza, Holanda, Escocia e Inglaterra. Otros países más, como Francia y Polonia, parecían al punto de también abandonar al Papa. Muchos creían que el Papa iba a perder todo y desaparecer, pero no pasó así. En el momento de más peligro, el Papa comenzó a levantarse de nuevo y volvió a ganar territorios que parecían perdidos. En 1517, el mismo año cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis, comenzando la Reforma, hubo un grupo de católicos en el Vaticano mismo que comenzaron a reunirse, preocupados por la situación del papado y de la Iglesia Católica Romana. Estos tenían interés en la vida espiritual de la Iglesia Católica Romana y se reunieron para orar, para charlar, para meditar y buscar la manera de reformar, purificar y cambiar la Iglesia Católica Romana para que sea más pura. Usaron el Vaticano para aumentar muchos su riqueza personal. Y muchos, como León X, eran corruptos. El Papa León X, quien utilizó las indulgencias para construir capillas en el Vaticano y para comprar figuras, estatuas, pinturas y para enriquecerse a sí mismo. El Papa León X, el Papa cuando la Reforma comenzó, era muy corrupto y no entendía bien los motivos de los protestantes y los evangélicos. Por ejemplo, cuando el Papa León leyó las 95 tesis de Lutero, según la tradición comentó diciendo, este Lutero, este monje, está borracho. No captó el Papa León, no captó la profundidad del disgusto con la corrupción en el Vaticano y en las iglesias. El Papa mismo no entendió el motivo espiritual y pensó nomás en los ingresos que iba a perder al pedir las indulgencias. El Papa comenzó, y el cambio comenzó justamente
en los primeros días de la Reforma. Aunque el Papa no entendía lo que estaba pasando, como acabo de decir, hubo en el Vaticano mismo curas, monjes, teólogos, preocupados por la corrupción en la Iglesia, preocupados por causa del Papa León mismo. Y comenzaron a reunirse en el mismo año 1517. Este grupo, reunidos, tomaron el nombre el Oratorio del Amor Divino. Eran líderes católicos que se preocupaban por la condición espiritual de la Iglesia Católica Romana. Pero no abandonaron la Iglesia como los protestantes y los evangélicos. Estos del grupo de oración empezaron a reorganizar la Iglesia Católica Romana desde adentro, trabajando para limpiar la Iglesia y para frenar a los protestantes, frenando a los protestantes que ya habían salido de la Iglesia. Mientras Lutero empezó a predicar su doctrina de la sola fe, había curas y laicos en Roma que se formaron para orar, para meditar, para hablar de cómo purificar la Iglesia Católica Romana desde adentro. Estos católicos no querían cambios radicales, como los protestantes. Creían que era posible salvar a su Iglesia por cambios internos sin hacer cambios no necesarios, no radicales. Al fin y al cabo, este grupo no logró purificar la Iglesia, pero comenzaron el proceso de salvar la Iglesia Católica Romana y salvar al Papa. Varios de este grupo de varios claves, eran claves en rescatar al Vaticano de los peligros en los días que iban a venir. El verdadero cambio no comenzó con este grupo, pero comenzó con el próximo Papa después de León, el Papa Clemente VII. Clemente fue hecho Papa en 1523, en los primeros días de la Reforma, cuando León falleció. Clemente VII vio la división en la Iglesia y se preocupaba. Pero la división más preocupante para Clemente era la división entre los católicos mismos. Porque algunos de los católicos, esperando parar a los protestantes, querían ganar a los protestantes, pastores evangélicos, por medio de reformar, purificar la Iglesia Católica Romana. Lo vieron de la manera más sana porque estaban también preocupados por la condición de la Iglesia Católica Romana. Pero otros católicos dijeron, no es necesario cambiar ni purificar la Iglesia Católica Romana. El medio para parar a los protestantes es el medio militar, levantando ejércitos por medio de los reyes. Y en parte eran responsables por las guerras religiosas que comenzaron en el Santo Imperio Romano y pasaron a Francia y también a Suiza y a muchos países más. Porque vieron necesario destruir a los protestantes como la única manera de parar la Iglesia evangélica. El Papa Clemente, sabiendo esto, no sabía cómo iba a levantar la Iglesia Católica Romana con una iglesia dividida. Pero la división no era solamente entre los curas y obispos, pero también entre los jefes, líderes, príncipes y reyes de Europa, como Francisco, rey de Francia, que todavía era católico, y también Carlos, rey de España y también emperador sobre el Santo Imperio Romano. Los dos eran católicos, listos para salvar la Iglesia Católica Romana y ayudar
con límites al Papa. Pero hubo mucha rivalidad entre los dos reyes, Carlos de España y el Santo Imperio Romano, y Francisco de Francia. El Papa Clemente, por ejemplo, quería llamar un concilio para resolver las preguntas teológicas. Pero cada vez que sugirió un concilio católico, cada lugar que mencionó para la reunión del concilio fue negado. Si no fue negado por Carlos, el rey Francisco lo negó por causa de la rivalidad entre los dos reyes católicos. Y si Francisco lo aprobó, siempre Carlos lo negó, parando los intentos de Clemente para enfrentar las dudas doctrinales con un concilio ecuménico de todos los obispos católicos, pero no era posible por causa de la rivalidad entre los reyes católicos mismos. En 1527, el rey Enrique VIII de Inglaterra, el rey que acabamos de estudiar, el rey que se separó del Papa. En 1527, el rey Enrique todavía no se había separado del Papa o de la Iglesia Católica Romana, pero estaba en crisis, como lo vimos en la lección anterior, preocupado porque no tenía hijo varón y quiso separarse de la esposa Catalina, anulando el matrimonio para poder volver a casarse y tener hijo varón. Entonces, en 1527, envió un pedido especial al Papa Clemente, pidiendo al Papa anular el matrimonio, diciendo: el permiso que la Iglesia me dio al principio no era la voluntad de Dios. Y Clemente, queriendo ayudar al rey Enrique VIII, se encontró en problemas, porque en el mismo momento el ejército del emperador Carlos V estaba alrededor de la ciudad de Roma y el Vaticano. Y Carlos era sobrino de Catalina. Y Carlos, a la puerta del Vaticano, claro que no iba a estar feliz al escuchar de un anulo del matrimonio de su tía. Entonces Clemente, buscando agradar a Carlos, tenía que negar el pedido del rey Enrique VIII. Y pobre Clemente perdió otro país y otro rey católico en el momento de crisis, en el momento del comienzo de la Reforma. Clemente era el primer papa después de León X, el papa que no entendía el fondo espiritual del movimiento de la Reforma. Clemente era el primer papa que quería reformar la Iglesia Católica Romana, sinceramente. Pero al fin y al cabo era débil y no pudo hacer nada, y la reforma de los evangélicos continuó levantándose. El verdadero cambio en la Iglesia Católica Romana que salvó la Iglesia comenzó con el próximo Papa, el Papa León III. El Papa León III fue hecho Papa a la muerte de Clemente en 1534 y era Papa hasta 1549. El Papa Pablo, también como Clemente, quería purificar la Iglesia de la corrupción y levantar de nuevo la Iglesia Católica Romana como una iglesia más pura. Pero se encontró en el mismo problema. Fue opuesto en primer lugar por los corruptos de la Iglesia Católica Romana, los obispos y arzobispos, que tenían una buena ganancia y decían la mejor manera de parar a los evangélicos es el medio militar, porque no querían perder sus ganancias y su poder sobre la Iglesia y los diezmos que colectaban siempre. Pero igual,
Comparando Pablo III con Clemente, Pablo III resultó el Papa muy exitoso, cambiando la Iglesia, parando a los corruptos y levantando de nuevo el Vaticano y la Iglesia Católica Romana. Lo hizo por medio de 5 hechos claves durante el papado de Pablo III. El primer hecho de Pablo III, era el acto de formar una comisión especial con el propósito de estudiar la manera de purificar la Iglesia Católica Romana y aún más el Vaticano mismo, la casa del Papa. La comisión de curas y monjes y obispos estudiaron bien la situación de la Iglesia y especialmente la situación en el Vaticano mismo. Encontraron, como Pablo esperaba, mucha corrupción, mucho pecado y muchas cosas preocupantes. Y la comisión recomendó al Papa 4 cosas. Número 1. La comisión recomendó al Papa Pablo III, en primer lugar, tomar más interés en la vida espiritual de la Iglesia. La comisión vio el hecho que parte del problema de la Reforma era que el Papa, en el momento del comienzo de la Reforma, no estaba preocupándose de las cosas espirituales de la Iglesia, no de las enseñanzas y no del cuidado de la congregación y no de las cosas de que tenía que preocuparse. Número 2. La segunda recomendación. Recomendaron al Papa que el Papa frenara la práctica en el Vaticano mismo de cohecho, aceptando cohecho para realizar sus propias políticas en la casa del Papa. Después, recomendación número 3, recomendaron al Papa Pablo III frenar el abuso de indulgencias. Claro, ya era un poco tarde. Era el abuso de la indulgencia, o puede ser la idea, la teología de la indulgencia misma, que causó en gran manera la Reforma. La venta del perdón de Dios por dinero, vendiendo el perdón de Dios por medio de cartas firmadas por el Papa. Y la comisión lo vio y dijo, claro, vemos el motivo de los evangélicos protestando contra esto. Y recomendaron al Papa Pablo III frenar el abuso de indulgencias, vendiendo el perdón de Dios para la ganancia del Papa, vendiendo el perdón de Dios que Cristo pagó en la cruz. Y últimamente, y quizás la recomendación más chocante, número 4, recomendaron al Papa echar del Vaticano la gran cantidad de prostitutas y rameras viviendo en el Vaticano mismo, viviendo con los curas, viviendo con los obispos y arzobispos y cardenales. ¡Qué vergüenza! Dentro del Vaticano mismo, prostitutas y rameras viviendo en los cuartos con los obispos y los cleros de la casa del Papa. Al fin y al cabo, el trabajo de la comisión era un trabajo bien bueno, apuntando cosas muy preocupantes. Pero al fin y al cabo, la comisión hizo más daño que ayudó al Papa. ¿Por qué? Aunque entregaron al Papa las recomendaciones en formas secretas, las prácticas escandalosas que describieron causaban más rechazo del Papa cuando los protestantes lo encontraron y lo publicaron por toda Europa, mostrando la corrupción en el Vaticano mismo que todos sospechaban.
Otro acto clave de Pablo, después de la comisión, era que comenzó a nombrar en toda oportunidad nuevos cardenales, nuevos arzobispos, nuevos obispos, no corruptos, pero reformadores, con corazón preocupado por la situación de la Iglesia Católica Romana. El tipo que no iba a tener prostituta en su cuarto, pero que iba a pasar días de oración, meditando y buscando a Dios. El tercer paso clave de Pablo III ocurrió en 1540. En 1540, el Papa Pablo III aprobó la Sociedad de Jesuitas, que resultó su ejército para combatir a los protestantes y pastores evangélicos, trabajando en toda Europa y también en las Américas para levantar la Iglesia Católica Romana y también parar a los protestantes. Este movimiento de los jesuitas es muy importante y vamos a volver a tocarlo en un momento. Después, el acto número 4 de Pablo III para salvar su iglesia. 2 años después, en 1542, restauró la Inquisición, según la Iglesia Católica Romana, la Santa Inquisición, para poder purificar la iglesia. Lo hizo por medio de una bula. Una bula es lo que se llama un decreto del Papa. Y por medio de la Inquisición, en varios países, logró parar a los evangélicos levantándose. Esto también vamos a volver a tocar en un momento. Después, en 1545, el Papa Pablo III hizo el último acto clave, salvando la Iglesia Católica Romana. Formó y llamó un concilio ecuménico de todos los obispos cardenales de la Iglesia Católica Romana. Este concilio tomó el nombre Concilio de Trento y se reunió en un territorio del Santo Imperio Romano, al sur, en lo que hoy día es Italia. Se juntaron con el propósito de purificar y frenar la Iglesia luterana y salvar la Iglesia Católica Romana, aclarando bien las creencias verdaderas y, según la Iglesia Católica Romana, la doctrina sana de la Iglesia Católica Romana. Este concilio comenzó en 1545. Comenzó, como dije, en la ciudad italiana de Trento. Durante la Edad Medieval, muchas doctrinas equivocadas entraron en la iglesia. Esto fue la causa de las protestas de muchos pre-reformistas y evangélicos. Doctrinas como la salvación por la fe, pero más obras. También el uso de los sacramentos de parte de la iglesia como algo mágico, diciendo que la iglesia tenía el poder de salvar por medio de los sacramentos. Entró también la doctrina del purgatorio. El purgatorio es una doctrina que dice que entre el cielo y el infierno hay un lugar medio. Y en este lugar medio van los que todavía no han alcanzado todo el perdón de Dios. Y ahí sufren, esperando el día cuando hayan aceptado en su persona todo el castigo necesario por sus pecados. Y en este día logrando dejar al purgatorio para ir al cielo. El purgatorio también entró en la teología de la iglesia durante la Edad Medieval. Y últimamente entró la idea de la autoridad máxima, no de la palabra de Dios, pero del Papa. En gran parte eran los motivos principales de la Reforma,
los evangélicos no concordaban con estas cosas y protestaban y últimamente se separaron de la Iglesia Católica Romana. El Papa Pablo III llamó al Concilio de Trento y se reunieron en 1545 con la tarea de aclarar estas doctrinas. Hasta hoy en día, este concilio, el Concilio de Trento, es el concilio dogmático de la Iglesia Católica Romana. Hasta hoy día, la Iglesia Católica Romana dice que la doctrina oficial católica está siempre en el Concilio de Trento. Si estamos buscando la doctrina católica, el Papa nos dice, el lugar donde vamos a encontrar la doctrina católica oficial está en el documento que salió del Concilio de Trento. Podemos hablar con tal cura o tal obispo y escuchar muchas opiniones, pero al fin y al cabo, la Iglesia Católica Romana dice, el documento autoritario está en el Concilio de Trento. Es el documento autoritario, más autoritario en toda la historia de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué dice este documento que salió del Concilio de Trento? Estudiaron las doctrinas que entraron durante la Edad Medieval. ¿Y qué dijo el concilio? Bueno, como hemos hecho en nuestro estudio de las doctrinas de cada iglesia evangélica, vamos a comenzar de nuevo preguntando el énfasis. En el Concilio de Trento, en el documento teológico que salió del concilio, ¿cuál es la doctrina principal motivando todo? Y la doctrina que encontramos en este concilio es la doctrina que dice que la Iglesia Católica Romana puede salvar. La salvación es por medio de Roma, del Vaticano, del Papa. Y hay que confiar en la Iglesia Católica Romana. Y así es la creencia entre los católicos hasta hoy en día. La Iglesia Católica Romana condena muchos pecados, pero el pecado peor es abandonar la Iglesia Católica Romana. Uno puede vivir en pecado, pero seguir yendo a la misa. Uno puede seguir pecando, pero también aceptando la gracia de la Iglesia Católica Romana. Pero si uno decide abandonar y rechazar la Iglesia Católica Romana misma, la Iglesia Católica Romana dice que esto es el pecado que trae el castigo del infierno. La Iglesia Católica Romana puede salvar. Es la doctrina juntando todo el documento y en cierto sentido toda la Iglesia Católica Romana hoy en día. Hay que confiar en la Iglesia Católica Romana porque puede salvar. Junto a esto, preguntamos, ¿y dónde está la autoridad final? Claro, la Iglesia Católica Romana tiene que entrar en esto. Pero ¿qué de la Biblia? ¿Y qué de las tradiciones? La Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, dijo, hay 3 fuentes de autoridad para toda doctrina y toda práctica. Y son las 3 cosas. La autoridad para la teología y la vida práctica del católico está en la Biblia, pero no solamente la Biblia. Está también en la Iglesia Católica Romana, especialmente en la persona del Papa. Y la autoridad también está en las tradiciones, porque las tradiciones hablan al católico igual como la Biblia habla al católico de lo que es correcto. 3 fuentes de autoridad en vez de la Biblia sola, como la máxima autoridad. Y esto es un punto clave dividiéndonos de los católicos, porque como creyentes evangélicos creemos, como dice la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia no da lugar para otra autoridad más que la Biblia. Y nosotros convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, porque Jesús mismo lo dijo, no aceptamos ninguna otra autoridad.
Después debemos hablar de una doctrina que no hemos tocado específicamente, revisando las doctrinas de las iglesias evangélicas, porque todas las iglesias evangélicas concordaban sobre esto. Pero la Iglesia Católica Romana tiene una doctrina de salvación que es muy diferente y no bíblica. La Iglesia Católica Romana ha dicho en el Concilio de Trento que la salvación es por la fe, pero la fe más obras. Específicamente, la doctrina católica romana en el Concilio de Trento dice que los que dicen que saben que son salvos por la sola fe son anatemas. De nuevo, los que creen que son salvos por la sola fe, el Concilio de Trento dice que son anatemas. Y esto es otro punto clave dividiéndonos de la Iglesia Católica Romana. Porque no podemos dejar la enseñanza bíblica que dice, no por obras para que nadie se gloríe, es por la fe, confiando en Cristo Jesús, que perdona todos los pecados, salvando al más vil pecador. Y sobre este punto hemos que apartarnos de la Iglesia Católica Romana, diciendo que la salvación es por la sola fe y las obras no entran. Después, el Concilio de Trento levantó en gran manera el bautismo y los sacramentos, diciendo el Concilio de Trento que la salvación es por medio de la Iglesia Católica Romana. El Concilio aclaró el medio de la salvación por medio de la Iglesia Católica Romana. Y el medio es por los sacramentos, nombrando el Concilio 7 sacramentos. Y los más importantes, el bautismo y también la misa, o la Santa Cena como lo llamamos nosotros. Por medio de los sacramentos, la Iglesia Católica Romana dice que puede salvar al católico. ¿Qué dice del bautismo? El bautismo, según la Iglesia Católica Romana, es su sacramento más poderoso, porque el bautismo perdona todos los pecados anteriores. ¿Qué quiere decir? Bautizando al niño, el niño ya es salvo. Y si el niño, el bebé, muere después de ser bautizado, su salvación es garantizada, porque el bautismo ha perdonado todos los pecados. Pero, dice también, después del bautismo, todo pecado más debe ser pagado. Porque el bautismo perdona nomás solamente los pecados anteriores. Y el católico necesita ayuda después del bautismo para seguir salvo, porque va a pecar después del bautismo. Entonces el bautismo salva, pero no mantiene la salvación. Y el católico tiene que pagar por los pecados. Puede ser por medio de la penitencia. Como vimos en el estudio de Martín Lutero, la Iglesia Católica Romana le dijo, hay que pagar por los pecados. Por esto Martín Lutero castigaba su cuerpo y negaba su cuerpo para aceptar en su persona el castigo de sus pecados. La Iglesia Católica Romana dijo también, y para los que no han hecho toda la penitencia, son los sacramentos que la Iglesia utiliza para salvar al católico. Especialmente la misa o la Eucaristía, como se llama, o como lo llamamos nosotros, la Santa Cena. Diciendo, los elementos de la Santa Cena, el vino y el pan, cambian en el momento de la misa a ser de verdad la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Haciendo la Iglesia Católica Romana en este momento otro sacrificio de Cristo, que da gracia a la persona que ha venido participando en la misa, dándole gracia delante de Dios, cubriendo una parte de sus pecados, abriéndole un poco de nuevo el camino al cielo. Pero hay que seguir viniendo, recibiendo vez tras vez la gracia por medio de la misa. La misa es la manera
que el Concilio de Trento aclaró que Dios usa para salvar al pecador utilizando su Iglesia Católica Romana. Y al final, ¿qué de la Iglesia Católica Romana y el Estado, el gobierno? Bueno, en el estudio de las iglesias protestantes, decían, el gobierno y la iglesia son socios. Algunos decían en forma íntima y otros decían en forma un poco separada, pero son socios, cada uno con su tarea en el plan de Dios. Claro, los anabaptistas dijeron, no, la iglesia no tiene nada que ver con el gobierno porque el gobierno es del diablo. Pero ¿qué de la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica Romana decía, desde la Edad Medieval, que el Papa es el representante de Cristo. El Papa es infalible. El Papa tiene toda la autoridad de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Todo debe estar sujeto al Papa, a la Iglesia Católica Romana. Aun los gobiernos, los gobernantes, los príncipes, los reyes, todos están bajo la autoridad del Papa. Como en la Edad Medieval hubo un momento cuando el Papa logró sujetar a los reyes. Esto no duró y hoy en día vemos que es evidente que el Papa no está dominando sobre los gobernantes del mundo. Pero la teología no ha cambiado. La teología católica romana aún dice que el Papa es el representante de Dios aquí en la tierra y todos deben estar sujetos aún los gobiernos y los gobernantes. Debo mencionar de paso algunas otras doctrinas católicas aprobadas por el Concilio de Trento. Volvieron a aprobar las indulgencias, aunque la comisión recomendó al Papa Clemente limpiar la iglesia de las indulgencias. Los del Concilio de Trento dijeron que la indulgencia es buena doctrina católica, que el Papa sí puede vender el perdón de Dios. También el concilio aprobó el purgatorio, diciendo que hay un lugar medio entre el cielo y entre el infierno, donde uno puede ir y pagar por los pecados con la esperanza de todavía ir después de la muerte al cielo. También aprobaron la veneración de las imágenes y la oración a los santos. Al final, el Concilio de Trento, examinando las doctrinas equivocadas que entraron durante la Edad Medieval, determinaron aprobar las doctrinas y seguir en el mismo camino. Estas doctrinas, antes de la Reforma, eran populares. Doctrinas populares y apoyadas por el Papa, pero con el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana hizo la doctrina no solamente popular entre muchos católicos, pero la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Hay otra persona clave que debemos mencionar en este momento. Es la persona Ignacio de Loyola. Acabo de mencionar que el Papa Pablo III aprobó la Sociedad de Jesuitas, que resultó el ejército del Papa parando a los evangélicos en Europa y salvando a la Iglesia Católica Romana y al Papa. El jefe de la Sociedad de Jesuitas, el que fundó la sociedad, era Ignacio de Loyola. Loyola nació en 1491 en España, en una provincia al norte, una provincia vasca, y ahí, después de varios años de estudio, se hizo soldado mercenario. Y en 1521, como soldado mercenario, soldado por sueldo, recibió una herida grave en la defensa de la ciudad de Pamplona. Durante los meses de recuperación, comenzó a contemplar su vida espiritual
y comenzó a leer varios libros religiosos, católicos, sobre la vida de Cristo, biografías de los santos. Examinándose, resolvió dejar la vida de un soldado y ser soldado de Cristo. Cuando se sanó, entró en un monasterio benedictino, preparándose para ser monje. Aunque no se hizo monje benedictino, resultó que juró 2 de los 3 votos de los monjes. Juró el voto de castidad, no casarse, y el voto de pobreza, aunque no juró el voto de obedecer siempre al monasterio benedictino. Salió del monasterio monje y comenzó a servir a la iglesia en una forma independiente. Escribió en estos días su libro famoso, Los Ejercicios Espirituales, que es una guía para el católico que quiere purificar su vida. Y describió un viaje espiritual personal que él mismo había experimentado. Este libro llegó a ser bien clave en el entrenamiento de los jesuitas. Comenzando en 1524, todavía en los primeros días de la Reforma, se dedicó al estudio, estudiando por 10 años la teología católica en la Universidad de París y también en otros lugares, preparándose para ministrar en la Iglesia Católica Romana. Durante estos días recogió un grupo de 6 amigos, convenciéndoles que tenían que servir también a la Iglesia Católica Romana. Y en 1540 se presentaron al Papa III, pidiendo al Papa aprobar la sociedad de jesuitas para servir al Papa mismo. El Papa Pablo III aprobó el grupo. Y son 7 que al principio comenzaron la sociedad jesuita. Los 6 eligieron a Ignacio como el primer jefe y lo llamaron general de la sociedad de jesuitas, copiando el modelo militar para organizar la sociedad de jesuitas. En 1556, Loyola falleció. Y cuando falleció, la sociedad de jesuitas, que comenzó con 7 miembros nomás, tenía ya 1000 miembros, trabajando en toda Europa, ayudando al Papa a salvar a la Iglesia Católica Romana. Los jesuitas tenían 3 propósitos. 3 propósitos para salvar y ayudar a su iglesia. El primer propósito, educar. Educar al pueblo católico con énfasis en la educación de los jóvenes para que sean buenos católicos. Después, el segundo propósito, combatir a los enemigos de la Iglesia Católica Romana, especialmente en este momento los protestantes. Y lograron frenar el avance de la Reforma en los países de Francia, Bélgica, el sur del Santo Imperio Romano y también Polonia. Solamente fallaron en Inglaterra. Y el tercer propósito, evangelizar. Viajaron con los conquistadores hasta las Américas, convirtiendo a la gente nativa en Brasil y Paraguay y otros países también, estableciendo para siempre la Iglesia Católica Romana. Y sus misioneros fueron enviados a otros países del mundo. La sociedad de jesuitas llegó a ser la fuerza clave del Papa en el crecimiento de la Iglesia Católica Romana después de la caída de la Reforma y claves en la contrarreforma, combatiendo en contra de los pastores evangélicos. Los jesuitas se mezclaban mucho en la política de Europa, prefiriendo usar el poder político y el poder militar cuando era más fácil, defendiendo la Iglesia Católica Romana en todo país y en todo momento. Otro líder de los jesuitas, de los primeros que debemos mencionar de paso, era el misionero Francisco Javier. Lo mencionamos de paso,
simplemente porque es el más famoso misionero de los jesuitas. También nació en España, de una familia noble, en una provincia al norte, en una provincia vasca. Era uno de los primeros 7 jesuitas. Él tardó mucho en juntarse al grupo de los jesuitas, pero sucedió que fue el mayor de ellos después de Ignacio de Loyola. En 1542 viajó a la India como misionero. Ahí convirtió a varias comunidades, levantando una iglesia católica ya en la India. En 1549 viajó a Japón, donde comenzó la primera iglesia católica. En 1552 se puso en camino para evangelizar para la Iglesia Católica Romana en China, pero se enfermó y murió en una isla cerca de China. Otro acto clave de Pablo III que voy a mencionar, y la última, es la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue fundada durante la Edad Medieval, años antes de Pablo III, para frenar a los grupos heréticos en Francia y también para frenar a los pre-reformistas evangélicos. Durante el siglo XII había muchos grupos rebeldes contra la autoridad de Roma y la Inquisición logró sujetar a estos movimientos antipapistas. Pero en 1542 el Papa Pablo lo restableció de nuevo. La Inquisición era una institución muy exitosa y voy a describir cómo funcionaba. Funcionaba por medio del representante, el inquisidor, el representante especial del Papa, que viajaba en las regiones sospechosas, predicando y pidiendo a los heréticos confesar sus pecados y recibir el perdón de la Iglesia Católica Romana. La Inquisición, como una institución que tenía el poder del gobierno de castigar, también arrestar y también hacer la tortura, era muy exitosa en parar el movimiento evangélico en muchos países, especialmente en Francia, también en España, también en Italia y también en las Américas. Para terminar, en la línea de la Reforma, en la historia del siglo de la Reforma, tenemos 4 iglesias. 4 iglesias evangélicas y una sola iglesia que no concordaba con las enseñanzas bíblicas, la Iglesia Católica Romana. Durante los primeros 30 años parecía que el Papa iba a desaparecer, pero por medio de la Contrarreforma, el Papa se salvó y salvó la Iglesia Católica Romana. En el próximo estudio vamos a volver a estudiar la Contrarreforma enfocando a la Iglesia Católica Romana en España. Muchas gracias.